Educación 21. La evolución de la enseñanza a debate. Educación 21. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en este domingo festivo, ¿no? En este domingo de cierre de año. Gracias por acompañarnos, soy Leonardo Kurchenko y le agradezco profundamente la presencia para hablar, para discutir, para analizar, para confrontar ideas sobre educación. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué elementos generan, fortalecen, cultivan el aprendizaje y qué elementos lo bloquean y lo rechazan por completo? Como cada domingo le doy la bienvenida a Pablo Doberti, director internacional de Sistema 1. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Leo. Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por estar aquí. Ricardo Rubio, subdirector. ¿Ustedes van juntos a todo? A todos lados. A todo, así, mano con mano. Ya no pregunto más porque puede ser comprometedor para ustedes. Gracias, Leo, muy buen día. Aquí Pablo y yo les mandamos un saludo a todos esta mañana. Aquí Pablo y yo, lindo. Con el enorme gusto de estar con todos, Pablo, buen día. Incluso en este domingo. Sí, Cancino. Muy buenos días, Leonardo, Pablo, Ricardo, todos aquí en la mesa. Muy buenos días a todo el auditorio. Recuerden que esperamos sus tweets en @educación21 y estamos a sus órdenes para recibir sus comentarios en educación21@wradio.com.mx. Pedro Landaverde, que usualmente está por acá con nosotros, usted notará su ausencia, no lo estamos presentando el día de hoy porque, bueno, parece que él sí vacacionó, no como ustedes. Hizo bien. No como ustedes. Pedrito sí se fue de vacaciones. Bueno, viaja por muchas escuelas a lo largo del Eso año. dice, al menos. Que te oiga, ahí se lo dices de regreso. Muy bien, señoras y señores, tenemos una cápsula para arrancar con esto y no le voy a dar antecedentes porque, mire, los teóricos pedagogos contemporáneos, y me refiero a los de los últimos 20 o 30 años, siguen preguntándose cómo aprendemos o cómo aprendemos mejor o cómo es que el aprendizaje es asumido, apropiado, interiorizado de una forma mucho más fuerte y poderosa. Y hay muchos debates. Hoy está, por ejemplo, a gran debate, y ya lo hemos abordado aquí en otras ocasiones, el tema de la digitalización o de los estímulos audiovisuales versus las habilidades de lectoescritura. Está el tema de la indagación, del cual hablamos también hace algún tiempo ya. Hoy vamos a hablar de la curiosidad como elemento detonador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una cápsula, regresamos enseguida. La curiosidad mató al gato, reza el refrán, pero esa verdad no se aplica para los seres humanos, porque la mayor parte de lo que hemos logrado como especie se lo debemos a nuestra curiosidad insaciable. Nuestros más remotos antepasados observaban con curiosidad todo cuanto los rodeaba: árboles, frutos, animales, agua, tierra, el cielo y las estrellas. Olían, husmeaban, con gran temor tocaban y en un acto de audacia inaudita, finalmente mordían. Todos en nuestra primera infancia repetimos este proceso, aquella ancestral hazaña que nos permitió desarrollar habilidades e inteligencias superiores al resto de las especies. De adultos, esa misma curiosidad alimenta la genialidad, porque todo genio no es otra cosa que un niño curioso. Pero esta curiosidad innata se asfixia en el sistema educativo tradicional. Por el contrario, los nuevos paradigmas de la educación hacen énfasis en la necesidad de estimular y favorecer este impulso primario que es fuente inagotable de retos, hallazgos y descubrimientos. ¿Cómo potenciar esta cualidad insustituible en nuestros niños? ¿Y qué sucede cuando no se abren los espacios para que la curiosidad se exprese? Con estas preguntas, iniciamos el debate. ¿Es cierto eso? ¿La curiosidad es el arranque del conocimiento, del aprendizaje? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la curiosidad no es una causa, es una consecuencia. No es cómo me gustaría tener niños curiosos que vengan a clase, sino cómo me gustaría generar niños curiosos a partir de mi proceso de aprendizaje y de enseñanza. No debemos esperar que vengan con curiosidad. Debemos ser capaces de crear espacios que engendren. O de provocar. Efectivamente. Es una consecuencia pedagógica. Y eso es un punto importante. No es genética, es cultural.
dicho de otra manera. Y la otra cuestión es qué entendemos por curiosidad. Voy a citar a Borges, no lo cité todavía, pero hoy me voy a tomar la licencia. A Borges le preguntaron una vez, dígame, maestro, usted que veo que la filosofía atraviesa su obra, usted habla de Locke, de Berkeley, de Hume, ¿a usted la filosofía le interesa? Y el señor dijo, no, a mí la filosofía no me interesa, a mí la filosofía me ocurre. Es decir, lo que hizo es cambiar de profundidad respecto de qué quiere decir eso que me ponen delante. El interés es un problema superficial. Me intereso mientras está por ahí, cuando me fui me olvidé. Claro. Ahora, lo que me ocurre ya es lo que no me puedo olvidar. Me pasa, lo vivo. Entonces, la curiosidad que importa no es la curiosidad de zapping, de a ver en qué quedó prendido, sino que me atraviesa. Que de verdad, y eso se llama problema. Pero Pablo, no nacemos atravesados por la curiosidad. No somos ocurrentemente curiosos. Pero eso otra vez es un efecto cultural. Hay niños más curiosos y menos curiosos porque tiene que ver con el primer ámbito de formación del niño, que es su familia. Es decir, yo lo que creo es un efecto cultural. Si naciéramos en el medio de la selva cual Tarzán, la curiosidad no sería una constitución de esa persona. Es un efecto cultural de lo que supone el enfrentamiento con el mundo simbólico. Está interesante. El otro día leía un pedacito de la biografía de Steve Jobs, que todos sabemos que recientemente falleció y creó esta empresa Apple, que dejó todo lo que dejó. Él pasó 7 meses en la India y en una de sus reflexiones que hace de este viaje, este tiempo por allá, era reflexionar sobre la gente, las comunidades rurales de la India, cómo aprendían a partir de la curiosidad a ser lo más inocentes, los más intuitivos, que el ser humano que vimos en el mundo racional no logramos explotar toda la capacidad intuitiva que tenemos, porque la curiosidad nos la van conduciendo racionalmente, mientras que si vives en un entorno rural, tu curiosidad se despierta de manera intuitiva, pero existe la curiosidad. ¿Sí es cierto eso? ¿La curiosidad se guía, se orienta, se va conduciendo? ¿O la curiosidad es innata? Se estimula, yo creo. El problema de la curiosidad es las intensidades más que las guías. Lo importante es tener niños insaciables en términos de interés de entender qué pasa en el mundo. Le quiero dar eso es de niveles. La bienvenida a Guillermo Fernández de la Garza, director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, y además miembro del consejo de Innovec. ¿Qué Innovec es? Innovación en la enseñanza de la ciencia, Asociación Civil. Guillermo, bienvenido una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Así como arrancó esto de forma muy teórica, desde el punto de vista de la experiencia educativa y de los postulados de sistemas educativos, ¿qué te despierta? ¿Te da curiosidad lo que ha dicho el señor Dover? Muchísima. Mira, yo quisiera partir de una frase de la cápsula que escuchamos hace unos minutos. Lo que logramos con la curiosidad. A mí me ha tocado vivir algunas experiencias que creo que describen muy bien lo que logramos con la curiosidad. Hace algunos años hice un estudio sobre la capacidad de innovación de los productores del campo en Veracruz. Ajá. Y nos encontramos con un lechero de la zona de La Joya, Don Galdino se llama, que producía leche a un 80% del costo que sus vecinos. El señor tenía su casa muy bien puesta, tenía una camioneta, tenía un coche para su esposa. O sea, lo hacía mejor que los de juntos. Sí. Mucho mejor. ¿Y sabes por qué? Porque tenía mucha curiosidad. A ver, explícanos eso. Pero fíjate la forma. Cuando tú llegabas a la casa de este señor y empezabas a platicar con él, el señor sacaba un cuaderno y un lápiz. El señor te preguntaba. El señor tomaba nota de lo que tú decías. El señor iba analizando lo que tú le estabas diciendo. El señor no había pasado de tercer año de primaria. Pero su secreto, por ejemplo, era que no usaba alimento balanceado para poder alimentar a las vacas. Sí, no. Lo que hacía natural. Claro, pero fíjate, había optimizado el tipo de pastizal, había optimizado los complementos nutricionales que le ponía con leguminosas, había optimizado el espacio a donde llegaban las vacas a pastar con cercas eléctricas. Él se había ido a buscar a los investigadores de los centros de extensión, él preguntaba a todos los que llegaban, hablaba con las embajadas para pedir qué cosas tenían ellos que fueran las experiencias valiosas de otros. Y fíjate,
Por ejemplo, para poner las cercas eléctricas... Ay, no me digas si no había pasado de tercero de primaria. No. Por Dios, ¿quién te va a creer eso? Por Es favor, cierto. Guillem, vele a tomar el pelo a ver aquí. Por favor, Hombre, lo Dios, invitamos hombre. si quieres. Se había electrocutado 7 veces. Claro, claro. De veras, Y luego me es dicen cierto, que fue es cierto. conocimiento empírico. No es empírico, mira. Construcción del aprendizaje. La parte importante es que entendamos O sea, tú que con tú curiosidad, piensas- pero también con análisis, con razonamiento, con un proceso sistemático de llevar notas, de formular bien las preguntas, de ir entendiendo bien qué problema vas quieres construyendo resolver, conocimiento. y vas aplicando los conocimientos que no necesariamente tú conoces a profundidad, pero que traes a los que sí lo conocen. Pero lo que tú para dices poder es que el aplicar. caso de este hombre y el motor de todo eso era La curiosidad. Claro. Puedo contar una anécdota, no de Don Galdino, pero otra anécdota. Cuando iban a hacer mi primer hijo, hace ya mucho tiempo, llegó a Y mis dale manos, con la pareja. Y con efectivamente, bueno. Llegó a mis manos un libro de una pediatra rumana que analizaba el problema de por qué el 90%, el 80% de la población mundial tiene problemas de escoliosis, es decir, problemas de espaldas. columna chueca. Y esas Efectivamente, cosas. y lo que encontró es que se produció un proceso muy extraño, que es el niño, cuando nace y cuando se empieza a desarrollar, antes de estar preparado para sentarse, el mundo adulto lo sienta. Y antes de estar preparado para pararse, el mundo adulto lo para. Ujú. Cuando lo sienta antes de estar preparado para sentarse, lo atrofia en lugar de potenciarlo, porque el niño no está psicomotrizmente preparado para enfrentar, entonces lo inmoviliza. Y lo mismo hace cuando lo para. La verdad es que eso mismo hace la escuela. Apura los procesos para atrofiar. El niño se va a parar, aunque el papá no lo pare. Ahora, el papá está mucho más contento cuando el niño se para antes. Eso no quiere decir que se pare mucho mejor, quiere decir que se para mucho peor. Y eso engendra problemas o atrofias. La escuela de tanta ansiedad atrofia. El mejor ejemplo de eso probablemente la lectoescritura, ¿no? El famoso proceso Ese es el de gran lectoescritura, que se forza tanto que se acaba haciendo mal. Y que a lo mejor, si nos ponemos a pensar, los niños acabarán aprendiendo a leer y escribir por la pura curiosidad de descubrir hacerlo, ¿no? Mi De la hijo, necesidad de hacerlo. mi hijo aprendió a leer a los 4 años y ahora a los 10 mira todo el día televisión. Pero a ver, yo tengo algunos postulados ahí y cuestionamientos. Yo he visto a un niño con un iPad en la mano y guiado solamente, sí por, bueno, los colores y la música y esto, pero está tratando de ver y de jugar y de experimentar la vivencia de la pantalla digital. ¿Qué lo guía si no es la curiosidad? No, está bien, lo guía la curiosidad. Ahora, si no necesitamos mostrarle el camino del iPad para que él lo encuentre, él lo encontrará y el día que encuentre algo será mucho más dueño de lo que encontró que lo que le hayamos mostrado. Por ende, sí tendríamos la curiosidad como innata y natural. No, que eso no quiere decir innata, Leo. Eso quiere decir que el proceso de adquisición de la curiosidad es un proceso menos reglado que el proceso escolar. Pero a ver, Mira, Bueno, o yo sea, difiero si ahí, me yo creo que permites. sí es innata a la ver, curiosidad. Guillermo, ahorita vamos acá, pero tú qué Mira, dices. yo pienso que el entorno del niño estimula o limita Claro. la curiosidad. Ujú. Eso sin duda. Y lo que es claro es que en una familia a donde se vale preguntar, a donde se vale discutir, a donde se vale Vas a argumentar, desarrollar más. el niño va a tener más capacidad para preguntar, va a tener más capacidad para buscar información relevante que en una familia donde tú no tienes por qué hablar. Aquí no se dice nada. Tú no me andes con preguntitas de esas. En ese momento estás limitando la curiosidad del niño. Por otro lado, el niño no vive solo con sus papás. Pero a ver, Vive lo que con tú sus dices es amigos, que si se vive con sus cultiva y primos. se fortalece esto, trae beneficios de habilidades Importantísimos. discursivas, de articulación, Claro, de debate, claro. de cuestionamiento. De actitud, de capacidad para articular un lenguaje, un discurso asociado a una pregunta. Pero asociado- vuelvo al origen. ¿Eso lo provoca la curiosidad? La curiosidad es el motor, pero si encuentra el ambiente propicio, eso se potencia. A ver, Ricardo. Pero yo entiendo que lo que está diciendo el ingeniero es que la curiosidad está ahí desde que nace. Claro. Es innata, la traemos. Claro. Ahora, otra cosa es que la podamos potenciar o limitar. Exacto. Pero tú naces siendo curioso. Sí, no, pero aquí Doberti en la mesa ha postulado justamente lo contrario. Y dice que esto no es cierto. Pero ahora ya no me acuerdo ni de copiar. A ver. Pero tengo una pregunta. Me parece que hay, o bueno, un punto de vista, me parece que hay pocos ambientes. Te di la bienvenida cuando empezó el programa. Sí, claro, saludé, Ahí todo. saludaste. Perdón. Educadamente. Es que es la parte innata que yo traigo. A mí de pequeña me educaron en la escuela y en mi casa. Y te desarrollaron la Así curiosidad. es. Me parece que hay pocos ambientes propicios para la curiosidad hoy en día, porque los niños desde pequeños se repite en las escenas, en la calle, en los restaurantes,
oye mamá, para que no toques, niño, por favor, no agarres eso, no, mira, ven, no toques eso. Y en la escuela, no, oye, Miss, va a llover, no, ahorita estamos en clase de matemáticas. Ahorita no hablamos de la lluvia, concéntrese, chamaco. Constantemente me parece que se limitan los ambientes propicios para explotar la curiosidad. Exacto. Es que creamos un mundo entero, si lo pensamos así, y esto es real, un mundo entero que limita la curiosidad, porque es no toques, porque rompes, y si rompes, me causas un problema, nos causas un problema a todos, no hay más, etcétera, etcétera, cortas y pero tendría que ser al revés, pero la realidad de las cosas es que tendría que ser al revés, no toques, bueno, vamos a ver por qué no, por qué sí, qué pasa cuando tocas, qué sientes, cómo lo usas, ya no vuelves a tocar, lo tocas de una manera diferente. A ver, pero vamos a tratar de darle elementos a la audiencia, porque estoy de acuerdo, pero luego decimos muchas generalidades, es decir, a ver, estamos de acuerdo en que la curiosidad provoca cosas, genera que si se cultiva, se orienta, se conduce, si todo puede generar conocimiento, articulación, discurso, cuestionamiento, duda, ¿no? El joven o el muchacho quiere preguntar sobre cosas por curiosidad si se le orienta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese sería ¿y qué hace un papá para eso? ¿Cómo fomento yo la curiosidad? Yo tengo un bulto pasivo sentado en el cuarto de mi casa que no pregunta, que nada. ¿Se riega la curiosidad? ¿Se le dan pildoritas? ¿Cómo se hace eso? No, probablemente porque el papá está igual, ¿no? Sí. Y no solo el papá, el maestro y todo lo demás. Tiene que ver con lo que hemos hablado casi en todos los programas. Al final de cuentas, hoy somos una generación, adultos, llámese padres de familia o profesionales de la educación, maestros, directivos, etcétera, que no estuvimos educados, o no fuimos educados necesariamente para desarrollar esto. Para desarrollar esta parte tan importante de un proceso educativo. Pero esto que estás diciendo yo creo que es la clave del tema. Porque hoy tenemos un montón de dispositivos y de cosas que nos resuelven problemas antes de siquiera preguntarnos. Que nos da curiosidad verlos. Consultamos bancos de datos, tenemos toda la información al alcance de la mano. Ya prácticamente no tenemos que... ¿No se ha reducido la capacidad de sorpresa con esto? No, yo creo que tenemos una cantidad enorme de dispositivos que nos generan cada vez más problemas. No, pero también ¿de qué tipo? De todo tipo. De todo tipo, de incertidumbre, de exploración, de que se traban, de que no funcionan. Es decir, yo no tengo claro que mi vida hoy tenga menos problemas que antes. Lo que tengo es más recursos para generar problemas nuevos, pero tengo un montón de problemas. Y en la medida que tenga problemas, la curiosidad avanza. ¿Has aprendido nuevas cosas con todos estos dispositivos? Sí, los problemas me van generando aprendizaje para generar nuevos problemas. Guillermo. Mira, yo creo que, como decían, es clave buscar un cambio en el entorno de los niños para que puedan tener más opciones para potenciar esa curiosidad. Y yo creo que, dadas las limitaciones que hay para poder cambiar a los papás si no se entran en programas adecuados, que son difíciles de montar, la escuela es el medio que debe de servir como realmente el principal detonador de esos cambios para potenciar la curiosidad. Por eso es tan importante regresar a todo lo que ya habíamos platicado de la indagación y ver cómo a través de un cambio en la forma de trabajo en los salones de clase se puede potenciar esa curiosidad. A ver, pero ahí me gusta lo que dices y a lo mejor hasta podría estar de acuerdo, pero o sea, yo fui a clases de cálculo diferencial en la escuela y me parecían el ladrillo más espantoso de la vida y pensaba además que no me iba a servir, como de hecho no me sirvieron jamás para nada, absolutamente para nada. Yo no tenía curiosidad alguna por ver una derivada integral, nada, qué curiosidad, de nada. ¿Cómo haces tú que tú dices, a ver, vamos a cambiar el entorno? Bueno, está muy bien. Pero un alumno que no le interesa la matemática, que no le interesa la química, la física, hablo de las ciencias, o pongamos de los otros, porque también hay unos que alucinan la historia, que alucinan la sociología, la psicología, la filosofía, que no tienen curiosidad alguna en eso. ¿Qué hace un maestro para eso? ¿Cómo provocas eso? ¿Les haces preguntas para ver si les despiertas algo? ¿Les provocas un problema para decirle, mira, en tu vida cotidiana, y si no entiendes, eso tendrías que hacer? Claro. O sea, nos está oyendo un maestro y nos dice, tengo 5 alumnos totalmente apáticos. Ajá. ¿Qué hago para provocar su curiosidad? La técnica es siempre la misma y la que estamos tratando de decir acá es, hay que decir algo en lo que no esté nadie de acuerdo. Eres un profesional en hay eso. Que decir lo más antipopular que uno pueda decir. A partir de ahí se dispara un proceso. Se dispara, claro. ¿Qué dices, Guillermo? Sí, mira, yo creo que es importante entender a esa persona que supuestamente no tiene curiosidad. Lo que nosotros hemos encontrado es que cuando tú a un niño que aparentemente es apático le llevas cosas que tiene que hacer
y le llevas preguntas que se empiezan a mover entre sus compañeros y le empiezas a mover un poquito el tapete porque empieza a ver que lo que pensaba no es lo que está resultando de la discusión o de las observaciones que está haciendo, el niño se interesa. Y el niño se pone a generar nuevas ideas. Y el niño empieza a ser participativo en generar hipótesis, en hacer experimentos, en buscar la forma de expresarse para realmente tratar de aprender sobre ese tema que supuestamente lo mantenía sin ningún interés. ¿Tú querías decir algo? Yo creo fielmente que la curiosidad es algo innato. Creo que despierta el querer aprender, que es una fuente además riquísima para que el maestro a partir de ahí inicie un proceso de construir juntos algo valiosísimo que le va a servir al niño, nos va a servir a todos. Pero la curiosidad tiene un problema, si lo podemos plantear de esta manera. ¿Cuál? Implica pensar mucho. Sí. El ser tan curioso y implica eso no pensar, nos gusta. Okay. Implica saber pensar, y pensar eso es un ejercicio casi para mucha gente adulta hoy, por no encasillar esto a nada los más menores. en el que está conduciendo la clase, el maestro. El maestro que quiere hacer una clase a partir de la curiosidad de los niños, la tiene que empezar a despertar, ahí tiene que empezar a pensar. Luego tiene que saber qué hace con lo que están pensando, con las preguntas que los niños hacen, cómo las conduzco, cómo las dirijo, porque una vez que 30 niños empiezan a generar preguntas con profundidad, algunas otras media y otras baja, a mí me implica un reto. Pero está padrísimo, ¿no? Mira, eso es precisamente lo que ha dado origen a todos estos sistemas de los que hemos estado hablando en otras ocasiones. Estos sistemas no surgen de que a alguien se le ocurrió y mañana escribió unas cosas y él lo puso. Llevan mucho tiempo de desarrollo cada unidad. Y eso permite que el maestro tenga todas las bases para poder darle un seguimiento muy cuidadoso al pensamiento del niño. El maestro sabe qué tipo de preguntas va a hacer el niño. El maestro está preparado para guiar el proceso de desarrollo de esas ideas para que vaya construyendo. Ya no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hoy, con el acceso brutal a información que tienen los niños de los niños de secundaria tienen en este país, en escuelas públicas y privadas, arriba de un 80%, tienen todos un teléfono celular. 3G, 4G, 3G de diferentes niveles, etcétera, pero tienen acceso a información. Pero el punto es, ¿qué hacen con esa información? No, ellos están confundidos porque porque creen que la información es conocimiento y la información no es conocimiento. Por eso hay que llevarlos a un proceso en donde vayan haciendo las preguntas para tratar de entender esa información y generar un conocimiento. Pero creo que el acceso a la información, a ver si en esto estamos de acuerdo, reduce el nivel de curiosidad. No. Lo encausa para generar un conocimiento que te da realmente una base conceptual sobre la que tú puedes construir. Y eleva tu nivel de curiosidad, ¿no? Claro. Evidentemente, el tener un cierto nivel de conocimiento de algún tema va a hacer que profundices. Exacto. En el mismo tema, la curiosidad no se agota, la curiosidad crece. Vas a hacerte mucho más preguntas, pero ahora van a ser más ricas, más sofisticadas, tal vez. Metodológicamente hablando, el genérico preguntas engloba cosas que pueden ser muy distintas. Hay distintos tipos de preguntas. La pregunta de quién quiere ser millonario es una pregunta que no genera ninguna curiosidad. Es una pregunta cuya satisfacción está inmediatamente ligada a una información que sacía esa pregunta. Mientras que hay preguntas abiertas de indagación que producen una arquitectura de preguntas cuyo objetivo no es encontrar la respuesta y cuya satisfacción no se encuentra en un teléfono celular por más acceso a internet. A muchos bancos de datos. Por eso digo que hay que pensar al despertar la curiosidad de los niños. Yo escribí hace algunos años que el elemento fundamental del periodista, de esta gente que ejerce el oficio al que yo me dedico, es el de la curiosidad, es andarme, ¿y por qué ganó las elecciones este cuate? ¿Y qué pasó antes? ¿Y cuál es el discurso? ¿Y por qué después? Y preguntas, y es interminable ese proceso. Pero no es común en todos los ámbitos profesionales. Cero, es una técnica además. Claro. Yo recuerdo una gran pregunta para mí, que es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esa pregunta no tiene una respuesta que la puedo buscar en ningún lado. No, es una y que nadie te pregunta la va a que responder. Para un proceso, ese es un tipo de pregunta productiva. Vamos a pausa, no se vayan. Yo sé que a lo mejor hemos estado un poco densos en esta mañana de domingo. ¿Usted tiene curiosidad de algo? ¿A dónde nos escribe? Por favor, en Twitter, @educación21 y por correo electrónico educación21 @wradio.com.mx. Esto es Educación 21, regresamos.